Muy buenas tardes a cada uno de ustedes en el amor de Cristo. Este día lunes 16 de febrero del 2026, son las 6 en punto de la tarde. Estoy aquí para compartir una pequeña palabra más de parte de mi Señor. Y esta palabra está en el Nuevo Testamento, en el libro de Gálatas. En Gálatas 5, 22, 23 me respaldo lo que el Señor me dio. Esta palabra que el Señor me dio 11 de febrero del 2026 a las 12:53 de la madrugada. Y la palabra es los frutos del Espíritu. Esa es la palabra. La palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver, ¿y cuáles son los frutos del Espíritu? Vamos a ver cuáles son los frutos del Espíritu. Frutos del Espíritu, y vamos a ver cuáles son los frutos del Espíritu. Le voy a leer una parte de los que son los frutos del Espíritu antes de irme a la palabra. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Es parte de los frutos del Espíritu. Lo que nace del cuerpo es, pero lo que nace del Espíritu es. Juan 3:6, y lo que leí arriba, que demuestren arrepentimiento, Mateo 3:8. Enfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz, Efesios 4:3. En cambio, la sabiduría desciende del cielo, es ante todo pura, además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, parciales y sincera. Santiago 3:17 son los frutos del Espíritu. Estamos hablando de los frutos del Espíritu porque llevamos un par de días hablando nada más del Espíritu, que todo el tiempo se habla del Espíritu porque aquí se viene a hablar, supuestamente la palabra es Espíritu y tenemos que hablar con los espirituales, no con los carnales. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, Efesios 6:17. La mente gobierna por la carne. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. Romanos 8:6. Te aseguro que quien no nazca de las aguas y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos, respondió Jesús, Juan 3:5. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunicación del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Segunda de Corintios 13:14. ¿Qué dijo? Comunicación con el Espíritu Santo. Que nosotros debemos de tener una comunicación con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Quien siembra para agradar a la carne, de esa misma carne cosechará destrucción. Y el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Gálatas 6:8. Los que viven conforme a la carne, finjan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, finjan la mente en los deseos del Espíritu. Romanos 8:5. Vida, cuerpo y espíritu. Sigo.
Y si Dios examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Espíritu mediador, Romanos 8:27, ya ve. Y ya ve que es importante tener al Espíritu. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Segunda de Corintios 3:17, libertad, Espíritu Santo. Perdón. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría, paz a ustedes que creen en Él, para que rebose la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13, fe, Espíritu, esperanza. Jesús lleno del Espíritu Santo. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Lucas 4:1-12. Ayunar, tentación, Jesús. ¿Cómo fue enviado? ¿Quién envió a ayunar a Jesús? ¿Quién lo envió? El Espíritu Santo. ¿Por quién debemos de caminar nosotros? Por el Espíritu Santo. ¿Por quién somos levantados cuando no queremos levantarlos a orar? Por el Espíritu Santo. ¿Por quién traemos la palabra? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo sabe la condición de cada uno. Y el Espíritu Santo, solo Él sabe la medicina que es la que necesitamos. Y esa medicina correcta es la que los manda. Esa es la que los manda. Así es que como Él es el que mira todo. Él manda la palabra conforme la necesitamos. No es que a ti te va a doler la cabeza y te va a mandar algo para el dolor de los pies. No se equivoca. Él no se equivoca porque Él escudriña todo, todo, todo. Entonces la palabra tiene que ser venida por el Espíritu Santo también. Los ayunos por el Espíritu Santo también. Jesús, fíjate, Jesús de por sí, como no había pecado en Él, y ni aún así, Él actuó como nosotros, para dejarnos un ejemplo. Jesús fue el ejemplo de nosotros, que si Él pudo, nosotros podemos, y que si Él hizo todo eso, nosotros también lo tenemos que hacer. Jesús, fíjese, Jesús no tenía por qué ayunar, no tenía por qué velar nada. Sin embargo, ¿para qué? Para que nosotros siguiéramos los pasos de Jesús. Lo seguimos. Vea que no. Cada quien agarra y se mueve como quiere. Porque los mensajes que trae el hombre son de Herodes, son de hombre, no son del Espíritu Santo. Porque si a mí no me pueden mentir estas personas. ¿Por qué? Porque si los mensajes fueran dados por el Espíritu Santo desde el inicio, la gente ya hubiera cambiado. Sin embargo, la gente va de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Porque este mundo sucio, este mundo contaminado por el humano, va de mal en peor, de mal en peor. Ahora todas las redes están llenas de mentiras. Tú no sabes ni cuál es verdad, ni cuál es mentira, cuál es falso y cuál es la verdad. Tantas cosas. Hoy que les pagan por el chisme. Fíjate hasta dónde ha ganado ventaja el diablo. Hoy que les pagan por el chisme. La gente está metida en el chisme, porque les pagan por chismear. Así es que así ha pervertido el diablo a los convivios. ¿Por qué? Porque como les pagan por el chisme, ahí están metidos en el chisme. Y al mundo también. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados.
Contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38, perdón, espíritu, bautismo. Por, por tanto, ya no hay ninguna condenación por los que están en Cristo Jesús, pues por medio de Él la ley del Espíritu de vida te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:1-2. Si el Espíritu no da vida, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Andemos guiados por el Espíritu. Andemos guiados por el Espíritu. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Hechos 2:3-4. Hablar, Espíritu, Pentecostés. El nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Mateo 1:18. Espíritu Santo, milagro. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Filimón 1:25. Gracias, Jesús, bendición. Por cuanto él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueño un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el Espíritu Santo. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Romanos 8:16, el mismo Espíritu asegura, el mismo Espíritu da testimonio de nosotros, lo dice la palabra. Dios es Espíritu, Dios es Espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y no solo eso, quienes viven en el Evangelio tienen que vivir en el Espíritu y en verdad, sin mentiras, en el Espíritu, ungidos y llenos del Espíritu. Porque el Espíritu es que lo va a sacar la vieja mujer, el viejo hombre. Pero si usted no lleva Espíritu, usted va a seguir siendo cabra y es cabra, por eso no hay santidad. Y no conocen la santidad, porque la santidad es un don del Espíritu. Sanera, bacóndara, vacilla, nacho. La santidad es un don del Espíritu. Es un don del Espíritu. Es un don. Estamos viendo lo que es lo del Espíritu, 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 Espíritu. Ay, Sata, ¿cómo se ve? Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Por qué iba a estar con nosotros siempre Jesús hasta el fin del mundo? Por medio del Espíritu. Usted no ha entendido que el Espíritu es Jesús. No en persona, sino en el Espíritu.
Jesús no está con nosotros en persona, sino en el Espíritu. Es el mismo Jesús. Por eso dice, estaré con ustedes hasta el fin del mundo, por medio del Espíritu. Mateo 28, 19, 20, evangelización, bautismo. ¿Acaso no sabe que su cuerpo, ay, samandi colechabazo? ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién está en ustedes? ¿Quién está en ustedes? Y al que han recibido de parte de Dios, ustedes no son su propio dueño. Fueron comprados por un precio, por tanto, glorifiquen su cuerpo a Dios. Ya ve, ya ve. Por eso estos cuerpos deben de andar guardados, porque son para Dios. Yo le he dicho muchas veces, no son cuerpos de prostituta, no son cuerpos de ramera, pero no quieren entender. Primera de Corintios 6, 19 al 20, ¿vea? Si esto es así, cuanto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin manchas, a Dios purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Hebreos 9:14. Jesús, Espíritu, purificación. Le pido por medio del Espíritu, con el poder que proceda de su gloriosa riqueza, lo fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que arraigados y cimentados en el amor. Efesios 3, 16, 17, fe, amor, espíritu. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Filipenses 4, 23. Gracias, Jesús, bendición. Ya ve. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del humano? Sino solo su propio espíritu, que está él a sí mismo. Nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Primera de Corintios 2:11, Espíritu Santo. ¿Quién es el que conoce? ¿Quién es el que conoce a Dios? El Espíritu. Entonces el Espíritu Santo que hay en nosotros se conecta con Dios, y viene Dios y le da la palabra, y el Espíritu Santo nos pasa la palabra a nosotros. El Espíritu se conecta con Dios y Dios con el Espíritu, y Dios le da la palabra y el Espíritu nos da la palabra a nosotros, que es la que yo te traigo a ti. Yo te hablo de mí. Primera de Corintios 2:11. En esto dice, en estos puedes discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que confiesa que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, sino el anticristo. Ustedes han oído que este viene y efectivamente ya está en el mundo. El anticristo siempre ha estado en el mundo. Primera de Juan 4, 2, 3, Espíritu Jesús, reconocer. ¿Por qué? Porque siempre ha habido la oposición a Jesús desde todo el tiempo. Y hoy los con Biblia se oponen porque son los anticristos y no se dan cuenta. Yo se lo he explicado muchas veces. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio del Espíritu, pues el Espíritu los examina todo hasta las profundidades de Dios. Primera de Corintios 2:10, Dios Espíritu, planificación. Cuando venga el Consolador que yo les enviaré de parte de
de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre. Él testificará acerca de mí. Juan 15, 26, Consolador, Espíritu Santo, Padre. Exaltados a la derecha de Dios y habiendo recibido al Padre, habiendo recibido del Padre, el Espíritu Santo prometió derramar esto que ustedes ahora ven y oyen. Hechos 2:33. Espíritu Santo. Y ustedes no recibieron el Espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. Espíritu. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Así es que vivan por el Espíritu y no sigan los de la carne, ¿verdad que sí? El altivo será humillado, pero el de espíritu humilde será enaltecido. Proverbio 29:3, porque es que así es. Dichosos los pobres en el espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Mateo 5:3. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Romanos 8:14, ya ve. Todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Los frutos del Espíritu. Todos esos son los frutos del Espíritu, lo que yo he leído. Los frutos del Espíritu, la santidad, la humildad, la conexión con los demás, no querer que te den, querer tú dar, no estar pensando en los bienes de los demás. No, los bienes de los demás como que no existen para uno, porque no los ha mandado Dios a robar ni nada, a quitarle los bienes a nadie. El que es rico ya sabe lo que tiene que hacer si viene el Evangelio. Ya sabe lo que tiene que hacer, lo dijo Jesús. Pero aquí han tomado las cosas al revés. Miren aquel hombre del Perú, de Sanidad Divina. Ese hombre está haciendo imperios del lomo de los demás. Esos viven como ricos. Tiene una mansión tras mansión tras mansión, terreno tras terreno. Ese hombre está haciendo hoteles y hoteles y hoteles. Jesús no mandó a eso. No mandó a eso. Ellos mismos dicen que el fin del mundo ya viene en el 2027, parece que dicen. Y si ya viene, ¿para qué están haciendo tanto? Mira cómo engañan a la gente. Solo fíjate. Y si ya viene, ¿para qué van a estar haciendo tantos hoteles entonces? Si ya va a venir. Entonces, en vez de estar haciendo, debemos de estar de rodillas. Entonces, para que lo encuentre de rodillas. No como una vivienda y otra vivienda. Ese pastor se llama Pero usted lo va a ver cómo viven. Viven lujosamente. Lujosamente. Eso no es del Espíritu. Eso no es del Espíritu. Cuando vivimos cuando tenemos al Espíritu, no pensamos en los lujos. Ni estamos pensando no estamos pensando en nada de eso. No estamos pensando en las cosas del mundo tampoco. No estamos pensando en lujos, en cosas. No pensamos en eso. Estamos siempre pendientes, sufriendo. ¿Por dónde vamos a ir el día que ya no estemos en esta tierra? Eso es lo que tenemos en nuestra mente.
Y la gente no vive conforme al Espíritu. La gente está viviendo desenfrenadamente, como los días de Noé. Como los días de Noé, como Sodoma y Gomorra están viviendo. La santidad no la conocen. No conocen la santidad. Y en la santidad dice muy claro, en la palabra dice que el que sea santo, que sea más y más y más y más santo, dice. No dice que el que tiene una choza que haga otra y haga otra, y haga otra y haga otra. No dice eso. Dice que el que sea santo, que sea más santo. Y la que es cabra, que siga siendo más cabra. Y el que sea malo, que siga siendo más malo. Eso dice. Porque con Jesús tenemos el libre albedrío. Así que lo manda a santificarlo más y más y más. Pero las que no conocen ni idea de la santidad la critican. ¿Por qué? Porque no conocen el de la santidad. Por eso, bendito sea el nombre de Jesús. La palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Le voy a leer Gálatas 5, 22 al 26. Mas los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley con lo del Espíritu, no hay ley. ¿Qué es? No hay ley. No hay quien detenga lo del Espíritu. O vas a ver el aire, tú vas a detener el aire. No lo puedes detener. La lluvia, tú vas a detener la lluvia. No la puedes detener. Al Espíritu no se le puede detener. El Espíritu hace como quiere. Como quiere. Y no para vergüenza, para honra del Padre. Para honra del Señor Jesucristo. Si yo estoy en un parque y ahí me toma el Espíritu, pues ahí me hace brincar. ¿Y qué es el Espíritu? A donde esté. A mí el Espíritu me ha tomado dentro de una corte. Pero ha sido el Espíritu. Yo no me voy a poner tiesa para alejar el Espíritu, no. Definitivamente no. Y la gente que apenas tiene, no es que tenga el bautismo del Espíritu Santo, no. Pero desde que pasamos por las aguas ya sentimos aquello porque te dice Dios, aquí estoy, haciéndose notar contigo. Y la gente está en los cultos y siente la presencia del Espíritu. Siente la presencia. No es que esté en el Espíritu. No es que esté el Espíritu en ellos. Sienten la presencia. Y apenas miran un carnudo que están sintiendo la presencia y van y las agarran, y las agarran, y las agarran. Contritan el Espíritu y viene el Espíritu y se va. Porque el Espíritu no se anda agarrando. Porque lo del Espíritu no es para mal, es para bien. Por eso cuando la gente brinca, salta y haga lo que quiera, nadie tiene derecho a agarrarla. Hay usted que se deja agarrar. No tiene que dejarse agarrar. Cuando venga esa presencia, nadie tiene que agarrar a nadie. Pero en la ignorancia, la gente ignorante corre a agarrarlo porque no sienten nada. Ah, no, pero que se va a golpear. Deje que se golpee. El Espíritu le está sacando los demonios. Y es una lucha entre el Espíritu y el demonio, pero tiene que salir el demonio. Bendito sea el nombre de Jesús. Es como cuando un animal lo van siguiendo las avispas. Va corriendo, huyendo de las avispas. Entonces, el diablo huye. No quiere que el Espíritu lo saque. Pero el Espíritu tiene que sacar a los demonios que hay en nosotros. El Espíritu es quien saca a los demonios en nosotros. Pero si usted no lleva una vida de oración, ¿cuándo usted va a ser limpiada? ¿Cuándo usted va a ser sacada de todos esos demonios? Todo lo que hay en una gente son espíritus. Si yo le hago así, es un espíritu que tengo de demonio. La gente le gusta. Y con la Biblia, son espíritus de demonio. Si yo tengo que el pie me está haciendo así, es un espíritu de demonio. Si yo ando criticando a los demás, es un espíritu de demonio que tengo. Si yo deseo el dinero de los demás, es un espíritu de demonio que tengo. Si yo ando desnuda, es un espíritu de demonio que tengo. Si ando con tacones, es espíritu de demonio que tengo.
Si ando con tanga, espíritu de demonio que tengo. Si ando con cintos, no son yeguas. Un espíritu de demonio que tengo. Si ando sin manto, espíritu de demonio que tengo. El de espíritu de la fornicación es el que tengo. Si me quito la ceja, espíritu de demonio que tengo. Si me pinto el cabello, espíritu de demonio que tengo. ¿Ve? Porque la palabra lo dice que somos cuerpo de la iglesia y morada. Nosotros somos morada del Espíritu Santo. Usted ha visto la mosca se sienta en inmundicia. La mosca la llama la inmundicia. El Espíritu Santo le llama la santidad. La santidad, ¿por qué? Porque Él es santo. Entonces dice en la palabra que la suciedad y el pecado los aleja de Dios. Pero el Espíritu, si estamos en el Espíritu, los acerca a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu está en nosotros y ese Espíritu de Dios que está en nosotros se conecta con Dios. El Espíritu se conecta con Dios y habla con Dios y Dios habla con el Espíritu y de allá viene el Espíritu y los trae el mensaje a nuestros oídos. De allá los trae el mensaje, de allá viene el Espíritu y le dice Dios, dile a la sierva que se vaya y lea aquí, allá, vaya. Y así hacemos conforme el Espíritu, porque nosotros que vamos a leer lo que los va a limpiar, no. El Espíritu sabe a dónde los va a mandar a leer. ¿Por qué? Porque Él sabe cuál es nuestra medicina. El mismo Espíritu los manda a ayunar. El Espíritu los manda a ayunar. El Espíritu los manda a ser ordenados. El Espíritu los manda a leer la Biblia. El Espíritu. Yo no sé usted, a mí el Espíritu me manda a leer la Biblia. El Espíritu me manda a ayunar. El Espíritu me manda a velar. El Espíritu, si yo no me quiero levantar, me levanta que ore. Si yo no... Ay, gracias Espíritu Santo. Si yo no oro, el Espíritu sabe si yo no estoy orando y mi mente está allá en negatividad. Viene el Espíritu y me enferma feo. Entonces, ¿qué hago? Doblar rodilla. Si Él me quiere a mí, ¿cómo se dice? Si Él me quiere a mí quebrantar, nada más me tuerce con una enfermedad y termino tirada en el piso. Quebrantada, humillada. Eso lo hace el Espíritu. Yo le digo, gracias Espíritu Santo, gracias. Por eso es importante el Espíritu. Cualquier cosa, el Espíritu lo revela. El Espíritu te revela las cosas. Tenemos que ver también que todo sea del Espíritu, porque todo lo de Espíritu, también el Espíritu del maligno te revela cosas también. Así hay como hasta el bien y el mal. Entonces, pero tenemos que ver lo que es del Espíritu, lo del Espíritu de Dios. El Espíritu lo revela, lo revela. Simplemente que la gente a veces no acepta lo del Espíritu. Nadie tiene los pantalones para decir si es verdad esto es así, porque todos son mentirosos. Todos son mentirosos. Porque me acuerdo, el Espíritu me reveló a mí la infidelidad de mi marido. Me reveló 2 veces. 2 veces soñé yo. Y yo le decía a mi marido y me decía a mi marido, reprende, porque mi marido solo eso dice, reprende. Lo que tiene de grande mi marido lo tiene de cobarde, porque no tiene los pantalones para aceptar las cosas. Simplemente dice, ay no, todo es el espíritu de negatividad que tiene, porque todo es no, ¿cómo crees? No, ¿cómo crees? Y créame que daña más la mentira que la verdad. Daña más la mentira que la verdad. Entonces, el espíritu lo revela. Él puede decir, estoy en China, y el Espíritu te dice, no está en China,
está aquí nomás en la esquina. Y así mismo el Espíritu lo revela, el Espíritu lo guía. Sin el Espíritu estamos ciegos, entienda. Sin el Espíritu estamos ciegos. Y es ahí donde están los ciegos, guiando a otros ciegos. Porque el que está ahí, el macho cabro está en la carne. Y los que lo siguen van en la carne. Por eso están ciegos. Y son guías de ciegos. Porque el Espíritu no es ciego, el Espíritu los guía. Pero si yo no tengo espíritu, yo estoy ciega, porque el Espíritu es la luz y el Espíritu es que me guía y el Espíritu es que me va a guiar a toda verdad. Lo dice la palabra, que el Espíritu los va a guiar a toda verdad. ¿Qué significa? Que el Espíritu los va a guiar a la verdad y no va a dejar que nadie los mienta, siempre cuando hay Espíritu de Dios en nosotros. Usted no puede ser teóloga, usted no puede saber la Biblia, pero si tiene Espíritu Santo, el Espíritu Santo le va a hacer sentir, la va a reargullir de lo que está haciendo. No es así. Me acuerdo que el Espíritu me decía que no debía de ofrendar ni diezmar. Y yo no sabía la Biblia. Y yo le decía a otra hermana y me decía la hermana, ahí está en la Biblia. Ahí está. Le decía yo, ¿a dónde está? Ahí, nomás ahí, pero no se sabía la Biblia. Porque le decía, ¿de dónde está? Ahí, pero no me decía dónde. Le decía yo, y yo le alegaba, no, es que el diezmo no es para nosotros, eso fue para los levitas, y le alegaba, y le alegaba, y le alegaba. Y yo no me sabía la Biblia, pero ¿por qué le alegaba? Porque el Espíritu Santo me lo ponía, ¿ve? Y hoy es confirmado muy bien. Y el Espíritu Santo me saca de eso. El Espíritu Santo me saca, me dice de lo que no debemos hacer y lo que sí tenemos, lo que debemos de hacer y lo que no tenemos que hacer. Por eso es la importancia del Espíritu Santo. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, ¿ya ve? Pasiones y deseos, esos son de la carne. Los deseos son de la carne, las pasiones son, las celebraciones son de la carne. El espíritu es pensar en lo espiritual. El espíritu es pensar en el reino de los cielos. El espíritu es pensar en el día del Señor. El espíritu es pensar la venida del Señor, es pensar que te quieres santificar, es orar, buscar. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por él. Dice que si vivimos en el Espíritu, que andemos en el Espíritu. Andemos en el Espíritu. No nos hagamos ¿ya ve? Andemos en el Espíritu, no los hagamos malagloriosos, irritándolos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Envidiándolos unos a otros. Ay, por Dios. Y en el 25, la gente va envidiosa, ¿verdad? Ah, ¿qué hizo aquel? Eso hago yo. ¿Qué hace aquel? Eso hago yo. Así está. Es una envidia del diablo que hay. Esas obras no son del Espíritu. No son del Espíritu. El Espíritu te reargulle. Cuando haces algo mal, el Espíritu te reargulle. Pero hoy no hay espíritu. Aunque digan que hay espíritu. Donde hay espíritu, hay libertad. ¿Y cuál es la libertad? Esa santidad que se lleva, se vive, porque está en el espíritu. Pero donde no hay espíritu, no hay santidad. Hay modernismo, liberalismo. No hay santidad, no hay nada, porque no hay espíritu. Y ese cuerpo es de ramera. No es cuerpo, no es templo y morada del Espíritu. Acuérdese lo que dice, que nuestro cuerpo es morada y cuerpo es cuerpo y morada del Espíritu. Nosotros somos aquella arca donde moraba el Espíritu de Dios, en aquella arca. Nosotros somos ese altar.
aquel altar que tenía que estar santificado para las ofrendas. Nosotros somos esa ofrenda, nosotros somos este altar. Nosotros somos aquel tabernáculo donde moraba el Espíritu de Dios, porque aquí mora. Esta es la morada del Espíritu y tiene que estar limpia en santidad. Vuelve lo mismo, somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no pecaba. Y la cabeza es Cristo de la iglesia. Mire, por eso la cabeza es Cristo. Y Cristo era adúltero, fornicario, desnudo, moderno, liberal. No, si es que Jesucristo era santo, lleno del Espíritu. Y esta parte es parte de Jesús. Por eso no debemos de andar modernos liberales, señores. Pero hoy la iglesia no es de Jesucristo. Hoy es la iglesia del mundo, aunque les duela, así es. Grandes, pequeños, chicos, viejos, son mundanas las viejas. Y aunque estén de hipócritas con la Biblia en las piernas, si usted no tiene un espíritu, usted puede terminarse la Biblia y ponerse la Biblia en las piernas que quiera, pero lo que usted piensa no es lo del espíritu. Ese es el problema. Por eso están en contienda y en contra del espíritu continuamente. Ese es el problema, que continuamente están en contra de las cosas de Dios, porque están en la carne, no están en el espíritu. Aquellos que decían que eran hijos de Abraham era porque no tenían un espíritu. No los guiaba el espíritu, los guiaba la carne. Porque el Espíritu los manda, el Espíritu los manda que veamos lo que Él quiere que veamos. El Espíritu los manda a que veamos lo que quiere Él que aprendamos. Sin embargo, tú vas a ver las viejas aquí con la Biblia aquí. Y míralas, mírale sus frutos. Y con la Biblia aquí. Porque es lo que ellas quieren leer. Son sus pensamientos. Y lo que ellos quieren leer no es el pensamiento del Espíritu, ni leyendo lo que el Espíritu quiere. Y cuando dice que el Espíritu los iba a guiar a la verdad, era porque el Espíritu los iba a guiar. El Espíritu los iba a guiar a la palabra, a la palabra, a la palabra. Sin embargo, están con la Biblia y están perdidas porque no conocen la santidad, la desconocen. Y la atacan, ¿Por qué? Porque están ciegas, La que no tiene espíritu está ciega. Le voy a mostrar dos cosas, mire. Mire, este es el mundo. Mire bien. Este es el mundo, mire, este es el mundo. Una es el mundo, ¿verdad? Este es el mundo. Supuestamente, estos son los con Biblia. Yo le voy a decir con Biblia porque la verdad, el mundo y los con Biblia. ¿Usted mira diferencia en esto? ¿Ah? ¿Mira diferencia? Yo no veo diferencia. Están iguales. ¿Y qué dice la palabra? No imites al mundo ni lo que hay en él, que todo aquel que vive como el mundo se considera enemigo de Dios. Estas personas son enemigas de Dios y aunque bailen en una pata, Dios no las conoce. Y en aquel momento toda esta multitud va a estar ahí y al infierno van a ir, allá van a ir al infierno, porque no conocen a Dios, porque se conoce no es que se conozca a Dios, porque nosotros en sí, yo no le conozco. Quien le conoce es el Espíritu que está en mí. Pero yo no le conozco. Yo no conozco las obras de Dios. Las conoce el Espíritu. Entonces el Espíritu se conecta con Dios. Y el Espíritu se conecta conmigo. Y de ahí agarro yo lo de Dios por el Espíritu. O sea que hay un intermediador. Es el Espíritu que intercede por nosotros para Dios. ¿Ha visto? Así es. Porque ¿quién conoce a Dios? Nadie. Nadie conoce a Dios. ¿Sabemos cómo piensa Dios y cómo actúa Dios? Nadie sabe cómo actúa Dios. Nadie. Solo el Espíritu. Por eso no se trata de entender. Se trata de obedecer lo que el Espíritu los manda. Se obedece lo que el Espíritu los manda.
y lo que el Espíritu hace con nosotros. Lo que el Espíritu hace con nosotros tenemos que obedecer. Por eso es importante que el Espíritu esté en nosotros. Este es su cuerpo, este es el Espíritu, tiene que estar en medio de nosotros para que haga esos cambios. Si no, no, el que no tiene Espíritu no cambia ni se preocupa. El que no tiene Espíritu, lo del Espíritu dice que es del diablo y está reprende, que va a reprender al mismo Dios. ¿Mm? Así es que no hay diferencia. Para vergüenza del Evangelio, pero como no están en el Espíritu, ni vergüenza les da. A mí sí me da vergüenza. A mí sí me da vergüenza. Y dijo Jesús, mi Padre y mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre, dijo. Entonces estas personas no están haciendo la voluntad de Dios. Por lo tanto, yo no tengo hermanas, no tengo padre, no tengo madre. Porque no hacen la voluntad de Dios, sino que la voluntad del mundo. La voluntad de su carne es la que van haciendo continuamente. Porque estos hombres que te guían, estos ciegos que te guían, están más preocupados por tu salario, están más preocupados por comprarse buenos zapatos, buenos trajes, por llevar buenos relojes, buenos anillos, buenas corbatas. Esas son vanidades de vanidades, dijo Salomón. Vanidad es el hombre, claro que vanidad es el hombre, no es espíritu. Mira, está una mundana con micrófono, una mundana con micrófono. ¡Qué vergüenza! Y va a decir, ¿y esos son frutos del Espíritu? No, no son frutos del Espíritu. No son frutos del Espíritu. Créame que no. Y esa multitud se va a quedar. Se va a quedar. Ay, hermana, pero es que bailamos en una pata. Y mire, hermana, es que, mire, yo siento. Aunque lo sienta. Porque la Biblia es clara. La Biblia no miente. Las mentiritas, lo que hizo el hombre, lo saca Dios. Pablo, el muy Pablo, hizo cosas que no lo mandó el Espíritu. Y el Espíritu lo expone al Pablo. Lo expone al Pablo. ¿Y usted cree que ha sido fácil a mí exponer aquí al Pablo por medio del Espíritu? No, pero yo obedezco, yo no entiendo. Yo obedezco lo del Espíritu. El Pablo que todos los tiene, ay, que el Pablo, pues el Pablo hizo cosas en la carne. Cuando le digo en la carne fue porque el Espíritu no lo envió. El Espíritu no lo envió. Lo hizo él como hombre. No lo envió el Espíritu. Y cuando el Espíritu no me envía, el Espíritu me va a exponer. Porque el Espíritu respalda lo que es del Espíritu. No respalda lo que es el hombre. No respalda ni lo que es de la carne. No lo respalda. Y la santidad no es solo para los de afuera. La santidad la santidad es verdadera. La santidad no es una hipocresía que ahorita me la pongo, me la quito, me la pongo y me la quito, como hacen todas. Porque hay congregaciones que las mujeres tienen manto a su manera. El manto aquí, con todos los pelos de afuera. De la cintura para abajo flojas, pero de aquí para arriba todas apretaditas que ni se pueden estirar de apretadas que están. Esa no es santidad, señores. El Espíritu no es a medias. El Espíritu es una llenura 100%, 100%, 100%. Y asimismo nuestra santidad es 100%. No es solo un pedazo y otro pedazo. No es así, señores. Yo no puedo andar floja de aquí para abajo toda apretadita, o de aquí para abajo toda floja y de aquí toda apretadita que ni me puedo mover. Esa no es santidad, señores. O hasta aquí, destapada y de aquí para arriba el manto. Esa no es santidad. El manto no se lo ponen como se lo tienen que poner. La santidad es un fruto de parte de Dios.
No es solo para el mundo. Estamos dentro de la casa, estamos así. Dormimos así, porque no somos hipócritas. No hay hipocresía en el que tenga el espíritu, no puede ser hipócrita. Se cocina así, se vive así. Nomás no, pues no le puedo decir me baño así, porque no. Para bañarme sí, me quito toda mi ropita y me baño. Así sí, y mientras se me seca mi cabello también, me quedo sin nada. Pero me estoy toque el cabello. Ya cuando mi cabello se me seca, mire, otra vez a mi mantito. Porque ¿quién me ha vestido así? Pues es el Espíritu de Dios. ¿Quién me ha cubierto? Es el Espíritu de Dios. Gracias a mi Padre que ha tenido esa misericordia. Porque Dios es 100%, no es a media. Yo no me puedo cubrir aquí, que me salgan todos estos pelos aquí. No me puedo cubrir que me salga la trenza aquí. Es a cubrir el cabello, señores. Es una santidad. Acuérdese que es Cristo. Esta es la cabeza, esta es la cabeza de la iglesia, es Cristo. Y Cristo era santo. Si el mismo Jesús traía su mantito, ¿qué nos pasa, por favor? Usted va a quedar bien con el mundo, con la carne o con Dios, se la va a llevar el diablo. Porque aquí tenemos que sujetarlos al espíritu, no a la carne. No a la carne. Y las cosas como son. Aunque les duela, las cosas son como son. Yo no vengo a hablarle bonito, ni a venir de hipócritas, no. Las cosas como son, se le llaman como son. No vengo a pintárselas de colores para quedar bien. Yo no estoy para quedar bien con nadie. Yo no vengo a quedar bien con nadie. Yo les traigo espada de parte de Dios. Espada, eso traigo yo de parte de Dios. Que no le estoy pidiendo amor a nadie le estoy diciendo que me ama ni que me haga el favor, a nadie. Así que el que quiere escuchar, que escuche. Y el que quiere, que siga, y el que no, que se vaya. Hemos terminado. Muy buenas tardes.